Estás escuchando un episodio especial del HalloWrite, el primer evento literario 100% en formato podcast que celebramos el pasado 31 de octubre del 2021. Hoy escucharás a Marina Tena Tena hablándote de escribir terror para niños. Ya estamos aquí, ya ha empezado el HalloWrite, estoy como muy nerviosa, pero a la vez tengo muchas ganas de empezar y además me hace mucha ilusión estar contigo, Marina, porque este tema me interesa mucho y me parece súper interesante y creo que a la gente que nos está escuchando también le puede parecer muy interesante, sobre todo pues ya que estamos celebrando aquí Halloween, ¿no? Y que tú al final eres una de las personas que más sabe de terror, yo creo, de la comunidad yo iba a decir de literatura, ¿no? Pero en general, de literatura juvenil, ¿no? Pues gracias. No sé, a mí me gusta muchísimo de siempre y desde pequeña me gustaba leer terror y yo creo que por eso también, bueno, al final yo creo que lo que nos gusta más leer es lo que más nos gusta escribir, ¿no? Y como lo leía desde pequeña, también quise atreverme pues, a escribir para niños, porque es en plan, hay niños que no les gusta el terror, por supuesto, pero hay otros niños que les encanta desde que son pequeñitos y me pareció pues, muy interesante, ¿no? Poder escribir también para ellos. Qué guay. Te voy a presentar un poquito para la gente que nos escucha, para ver, por si acaso no te conocen y demás. Marina es una autora de obras como La luna tras las rejas, El terror tiene tu rostro, Legado de plumas y No escuches a la luna, que es su novelette de terror para niños, ¿no? Y precisamente por esta novelette que me causó mucha intriga cuando lo vi, cuando yo estaba preparando el HalloWrite, pensé, a Marina la quiero meter de alguna manera. Y estoy buscando tus libros y me encontré con No escuches a la luna y dije, ostras, tú, qué interesante, ¿no? Poder hablar de escribir terror para niños, porque yo creo que es un género que no se suele ver tanto en ese rango de edad, ¿no? En el infantil o el de niños. Entonces, ¿quieres contaros un poquito más acerca de No escuches a la luna? Sí, vale, perfecto. Pues No escuches a la luna es algo como una idea que tenía desde hacía tiempo y cuando se me presentó la oportunidad, imagino que te pasa lo mismo, que a todos los que escribimos nos pasa como que tienes muchísimas ideas, ¿no? Y tienes que ordenarlas, es cuando llega el momento la puedes escribir, ¿no? Entonces tenía muchísimas ganas de por fin de ponerme con ella. Y la idea base era una niña, yo tenía claro que iba a ser infantil y de terror, ¿no? Y la idea será de una niña que está en su casa, una estrella entra por su ventana y la estrella se transforma en un niño que está escapando de la luna. Entonces es así como empieza y la protagonista pues bastante decidida, decide ayudarla o intentarlo. La luna es un ser malévolo porque es que la luna yo creo que da mucha fascinación para bien o para mal y desde pequeña yo pensaba que parece que te sigue, qué tal, una señora que está en el cielo y quería utilizar un poco esa figura. Y entonces nada, es la forma en la que empieza la novela. Y entonces es terror mezclado con fantasía, obviamente, pues porque la luna aquí es una señora que se dedica a secuestrar niños. Y bueno, también tiene un factor que yo quería meter un poquito, no la típica familia que siempre solemos encontrar, sino ya que en España pues hay mucha diversidad y mucha pues distintas culturas que se mezclan, quería aprovechar y meterla también un poquito. Entonces, esta era viniendo de una familia que su madre es musulmana, su padre es español como más de toda la vida, ¿no? Y que tenía un poquito de mezcla de culturas. Qué guay. Me ha llamado mucho la atención lo que decías de que de pequeña la luna siempre te parecía como muy fascinante y me has recordado a esos viajes que tenía yo en coche por la noche de ir mirando la luna y verle hasta cara, ¿no? En el sentido de me está mirando. Qué Y mal que te rollo, sigue. ¿no? Tú estás en un coche muy Exactamente. rápido y te estoy siguiendo. Exactamente, sí, sí. Qué guay, pues me parece súper interesante cómo planteas esa idea para niños de una figura que a lo mejor está, y a lo mejor puedes crear algún traumita, ¿no? Pero bueno, de eso ya vamos a ir hablando poco a poco. Es que yo soy la niña de las traumas, yo tengo un montón de cuando era pequeña, así que yo sé que me hubiera asustado bastante no escuchas a la luna. Sí, claro. Es que pasa también con la adulta, ¿no? En plan de, a mí el terror es un género que me encanta, pero me parece que no se puede obligar a nadie, porque es que va de asustarte. Entonces es como una montaña rusa. Si no te gusta, no tienes por qué meterte ahí. Puedes probar, a lo mejor una más pequeña, puedes ir viendo. Y con los niños me parecía más delicado todavía, ¿no? Sí que es verdad que hay niños que es que les flipa, en plan, les atrae muchísimo. De hecho, no sé si te acordarás de la serie de Pesadillas, de cuando éramos pequeñas Sí, que sí. había 1000 libros y muchos niños me los leíamos todos uno tras otro y a ver dónde estaba el monstruo. Y esos libros acababan mal, además, la mayoría. y, 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 sin embargo, pues como que tenía un factor de fascinación, de morbo, si quieres llamarlo, ¿no? Que resulta más atrayente a un público y a veces como que por miedo pues eso,
de que el niño no le guste, de que lo pase mal y tal, se les evita que le lea o se escribe menos de eso. Y evidentemente, pues hay niños a los que no les va a gustar y no les va a atraer, no hay que forzarles nunca a leer algo así. Hay otros niños que lo están buscando activamente, ¿no? Entonces me parece interesante dárselo. Y creo que también es mejor que lo lean en una lectura que está pensada para ellos y tal, a que se acaben pues viendo otras cosas que no son tan adecuadas, porque están buscando algo que les dé miedo. De hecho, pues hay un montón de niños que les flipa y que It no está Sí. pensado para niños, ¿no? Y en carnaval se disfrazan y tal, pues porque les atrae eso, ¿no? Sí, totalmente. Qué guay. Y hablando precisamente de esto de adultos y niños, ¿qué diferencia crees que hay entre el terror para jóvenes y adultos y el terror Ay, te para escuché. niños? ¿Vale? ¿Me escuchas ¿Me mejor? repites la pregunta? ¿Me ha ocupado un poquito? Sí, claro. ¿Qué diferencia hay entre el terror para jóvenes y adultos y el terror para niños? Yo creo que sobre todo para niños no puede ser muy gráfico. No, por ejemplo, Coraline a mí es un libro que me encanta. No considero que sea para niños. Para jóvenes sí, pero para niños no, porque aunque no sea muy grande lo que pasa, sí que es muy gráfico. No sé si, bueno, que se lo haya leído, hay detallitos que, aparte de que no es escrito para niños por la forma de escribirlo como tal, se habla de cómo se decapita a una rata, por ejemplo, muy gráficamente. No es nada súper grave y tal, pero esa forma tan gráfica de definirlo no está pensada para niños. Está pensada, a veces no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Porque hay libros, hay cuentos en los que pasan cosas mucho más graves, pero no hay tanto morbo en los detalles, ¿no? Entonces yo creo que eso, dónde pones el punto de vista y los detalles que cuentan son fundamentales, sobre todo a la hora de escribir para niños, ¿no? En mi caso, pues, la luna secuestra a niños y los lleva al cielo a vivir con ella, ¿no? En plan, como si fuesen sirvientes. Pero no ahondo en el tema como si hablase de un secuestro infantil, como lo contaría para un adulto. Es más mágico todo, ¿no? Más suave, porque al final lo que el niño está buscando es una aventura, un efecto de miedo, pero no quiere eso, que le traumatice con los detalles de los nervios al que tiene la garganta o del trauma que pasan después, ¿no? Sí, totalmente. Y relacionado con esto, ¿dónde entonces crees que está el límite del terror para niños, más allá de ser más gráfico o ser menos gráfico? Eh, buena pregunta. eh, yo creo que son para los sí que es que puedes llegar muy lejos realmente si no en plan la serie de pesadillas que ya le he mencionado antes, ¿no? Pero había muchos que acababan mal, había muchos que el niño al final se moría y no pasaba nada, simplemente es como no ahondas tanto en las consecuencias tampoco y, y no lo pones como algo muy muy cercano, en plan no tienes que hacerle sentir al niño que en cualquier momento puede morir, ¿no? Sino pones un personaje y tal. Y luego es verdad que a los niños les satisface mucho en general que a una persona mala le pasen cosas malas y a una persona buena le pasen cosas buenas. Entonces, como que el hecho de sentir ellos de, mira, pero este niño ha hecho tal y tal y tal, y al final acaba así Pedro y el Lobo. Pedro y el Lobo es un cuento pues tradicional que ha estado siempre. Y cuando Pedro pierde todas las ovejas y en alguna versión se lo come el lobo, es que es un niño como que lo ha hecho mal, entonces es como el castigo. Y eso les, bueno, bien, ¿no? Ahora, cuando es un niño inocente tal y eso, no puedes, no deberíamos hacer que sufra muchísimo, se le va a leer un niño, porque es en plan de, entonces, ¿qué tipo de justicia hay? ¿Qué tipo de tal? ¿No? Al final, para un niño también las lecturas son una forma de formación, que nosotros los adultos pues tenemos en plan, a mí me encanta leer desde el punto de vista de un psicópata y que le salga bien, pues me parece interesante, ¿no? Pero el niño que lo ve como forma de entender el mundo, como tal, pues hay que tener mucho más cuidado a lo mejor con el mensaje que envías también, ¿no? Ujú. Qué guay. Hablando antes, has mencionado el tema padres, ¿no? El tema padres que no les da, que les da un poco de reparo y demás, el tema de que los niños lean terror. ¿Qué les dirías a estos padres que temen darles historias de terror a sus hijos? Por lo típico, ¿no? Ahí se van a traumatizar, o ahí se me van a asustar, o ¿qué les dirías tú? ¿Cuál es tu consejo? Pues es que hay que escuchar a tu hijo y conocerle, porque al final los niños tienen su personalidad de base y muchas veces son distintas a la de los padres. ¿Y por qué? Pues por un motivo o miles. Entonces, igual si les da cosa, pues lo que pueden hacer es leerlo con ellos y ver cómo va reaccionando, ¿no? Mi libro no es de un terror muy terrible, dentro de que es para niños, no es tal, pero sí que es verdad que ha habido niños que lo empezaron a leer y no han querido seguir porque les daba cosita. Pues para eso estás si quieres probar hasta dónde, porque ves que tu hijo tiene curiosidad, pero también los niños se hacen muy valientes y tal, puedes irlo leyendo con él y vas viendo cómo va reaccionando.
y a lo mejor incluso si ves que le da miedo pero quieres acabar el libro, que luego es muy típico, se lo lees tú y lo vas matizando un poquito, ¿no? Me parece que al final eso, pues el padre es quien mejor conoce a su hijo, que más tiempo pasa con ellos, así que está ahí de regulador un poco, ¿no? Igual que no le dejarías ver a lo mejor cierta película, pero otra sí, y la ves con él, pues yo creo que en el caso de los libros también. Sí, totalmente. Te quería, antes de pasar a la siguiente pregunta, he visto que había una persona que estaba con la mano levantada. Vamos a dejar los últimos 10 minutos de la charla para contestar este tipo de preguntas, para que podáis hablar y hacerle preguntas directamente a Marina sobre el tema, ¿vale? Así que para que no estéis todo el rato con el botoncito dado, simplemente esperaros hasta los últimos 10 minutos de la charla y Marina os contestará todas las preguntas que queráis. Ahora sí, vamos a volver. La portada de No escuches a la luna. Yo la vi y me quedé que dije, perdón, me está dando un pánico, me da un miedo la luna como está retratada ahí. ¿Tú crees que una portada que cause terror puede decidir si un padre o madre compra o no el libro a sus peques? Sí, totalmente. Totalmente. Y va a haber, yo sé que hay gente a la que le va a echar para atrás y gente a la que va a decir, es que esto es lo que está buscando mi hijo, ¿no? Al final es importante que la portada hable del libro. Y más especialmente, pues en este caso, que si el niño va, lo va a elegir él, pero si va el padre y tal, abuelo, pues tiene que saber más o menos que le gusta. La idea fue de Libertad Delgado, que es una artista increíble. He hecho muchas portadas con ella, repetiría siempre, me parece que es increíble y que he tenido mucha suerte de trabajar con ella. Y sí que es verdad que me parece que es en plan de, te tiene que vender el libro. Yo no puedo poner una portada más bonita que pueda llevar a engaño, ¿no? Tú ahí estás viendo de frente lo que te vas a encontrar. Entonces, ¿puede echar atrás a alguien? Sí, pero es la gente que ya le echaría para atrás el libro. Entonces me parece justo, me parece bien. Yo la vi y dije, estoy leyendo bien que esta es para la de niños, ¿no? A ver si me estoy equivocando yo aquí. Y digo, vale, sí, sí es. Ah, pues qué guay, ¿no? Al final, bueno, eso la tu portada al final tiene que hablar precisamente de lo que trae el libro, ¿no? Y pues si le vas a poner una portada ahí llena de unicornios y color rosa, y de momento dentro se encuentra con la señora Luna que se pone a raptar a niños, ¿no? Pues a lo mejor dicen, ups, me equivoqué, Claro, ¿no? pero es como, a mí un libro que me dio cosita de pequeña, pero al mismo tiempo me fascinó, fue Las brujas de Olalda. Y también la portada clásica da todo el mal rollo, porque es una señora sonriente con los dedos largos que se está como quitando la cara y es en plan de... Y es para niños, este libro está hecho para 10 años, además es un muy buen libro para niños, ¿no? Pero Ujú. también por dentro tienes esas escenas que entonces yo creo que tienes que verlo en la portada de... No tienes, lo que has hecho tú no tiene sentido poner un unicornio, si luego te vas a encontrar brujas que se quitan la cara, porque no hay una disonancia ahí. ¿Tú crees que en este tipo de libros deberían aparecer los conocidos trigger warnings, las advertencias de contenido, sobre todo para teniendo en cuenta que tratamos con niños y terror? Sí, me parece interesante. Yo los trigger warnings sí que me parece que todavía no están muy implantados a lo mejor y sobre todo el público de este libro, que son más padres que a lo mejor están más fuera de este mundo y niños que no lo están, no, a lo mejor no les va a llegar aunque estén No escuches la luna, uy, si no escuches la luna sí que están, no sé si hasta qué punto lo leen o no, pero me parece que no cuesta absolutamente nada ponerlos y que si se va como haciendo cada vez más habitual, es que es una herramienta muy útil, ¿no? Es una forma pues, de evitar que alguien que no quiere encontrarse con determinadas cosas se encuentre con determinadas cosas. Ujú. ¿Cuáles son los miedos que podemos utilizar las escritoras para escribir terror para niños? Vale. Pues realmente casi cualquier cosa y es más fácil que en adultos porque entran más fácil los niños, en plan de si desde entra más en el sentido de por ejemplo, pues a lo mejor son más visuales, a lo mejor entonces, monstruos, arañas, brujas, todas estas cosas imaginarias que para adultos es más difícil porque tienes que pensar más cómo meterlo. Yo creo que para adultos es en plan, al final los grandes miedos que se tratan son pues las más universales, el miedo a la muerte, el miedo a quedarse solo, la culpa, tal. En niños, como cosas más visuales funcionan mejor porque están ahí viendo la araña gigante que se va a comer al protagonista y lo viven más y para ellos es algo más tangible que a lo mejor algo que todavía no entienden bien, porque depende de la edad también hay niños que, por ejemplo, pues la idea de la muerte, que es algo que nos da bastante miedo a la mayoría, ¿no? No se llega a asimilar hasta determinada edad y va cambiando un poco. Entonces son cosas a lo mejor más visuales, más tangibles. Y cosas del imaginario así de cuentos, ¿no? Pues la bruja, el ogro, el tal. Depende de a qué edad. Porque claro, para escribir ya no terror para niños, pero escribir para niños me parece fundamental
formarse muy bien y ver cómo va cada niño ya a nivel de lectura, porque es verdad que cada niño es un mundo también, ¿no? Luego eso se sabe, ¿no? Pero con 6 años de media, pues están aprendiendo a hacer tal cosa. No puedes hacer ahí una frase subordinada de otra y pretender que el niño lo entienda bien, ¿no? Y luego Ujú. también con determinada edad les atrae más unas cosas que otras. Hay una edad entre los 7 8 años que les encantan que los protagonistas sean animales, en vez de Jerónimo Stilton y tal, ¿no? Luego suben un Sí. poco de nivel y ya no les interesa. Entonces, como que tienes que tener muy claro para qué franja de edad escribes, para saber cómo contar la historia y qué historia contar. ¿Qué es lo que más te cuesta a la hora de escribir terror para niños? Pues igual que antes, no es tanto el terror para niños, para mí escribir para niños es de lo que escribo lo más complicado, porque Ujú. tienes que estar ahí, atento a la comprensión lectora que tienen, porque tú no puedes ponérselo difícil, en plan, para los niños todavía leer es un esfuerzo, si tú se lo estás complicando, le puede generar frustración, le puede generar cierto rechazo a la lectura, que al final es lo último que quieres, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro pues, su nivel de comprensión y luego que vayan pasando cosas cada cierto tiempo para que mantener su atención, porque si haces un capítulo muy reflexivo puedes perderlos más fácilmente, ¿no? El ritmo de lectura tiene que ser bastante ágil, está muy bien ir metiendo pinceladas de humor cada cierto tiempo, pues para... Entonces es como... Hay que tener en cuenta tantas cosas, es que hasta los tiempos verbales que usas, ¿no? Sí. Porque claro que a los niños les puede meter mucho, ¿no? Pero es que no podemos perder de vista no podemos perder de vista que están aprendiendo a leer. Y es algo muy importante. Entonces, si una persona está aprendiendo a leer todavía, no puedes complicárselo tú. Y es un poco contraintuitivo, ¿no? Cuando escribes para adulto, tú tienes que tener en cuenta que no hay que hacer muchísimas repeticiones para no cansar. Pues el niño es lo contrario. A lo mejor merece la pena hacer muchas repeticiones para evitar que se pierda. Y porque lo importante es que siga la historia. Entonces, para mí lo más difícil es eso, como hacerlo bien para niños. La parte del terror no es tan complicada porque al final eso te ayuda, ¿no? El mantener la intriga, la tensión, y mantener al niño ahí enganchado un poquito, eso ayuda más que a lo mejor si quieres escribir una historia más reflexiva para niños. Has dicho que me sueles meter un poco así un toque humorístico y demás. En estas historias, por ejemplo, en esta, en la de No escuches a la luna, ¿añades también toques de comedia para rebajar un poco el miedo que hay en general? Eh, sí, un poquito, no establece menos, pero sí que, por ejemplo, la forma en la que Zaira piensa en su hermano pequeño, pues un poco en plan, es que creo que Zaira tiene 9 años, ahora no recuerdo muy bien del todo, y tiene un hermano bebé, entonces también se trata el tema de los celos y tal. Y siempre me da, pues eso, en plan, cuando siempre se tiende a hacer algo, intenta hacer lo contrario, porque también existe, ¿no? Y siempre muchas veces se pone con el hermano pequeño que bien tal, y es muy común que un niño se sienta desplazado cuando llega el hermano pequeño, entonces, como lo quería tratar, Taira cuando empieza a sus hermanos en plan, porque las babas, porque no sé cuántos, porque no sé qué, y va así un poco por ahí, que también creo que es en plan de, a lo mejor no hace reír, pero sí que te hace en plan de, bueno, o sea, es en plan, es un poco exagerada en cuanto a lo que opina de su hermano. Pero bueno, también es que es muy normal tener celos y no pasa nada por sentir celos al principio. Hombre, pasa algo si haces algo activamente contra tu hermano, ¿no? Pero también enseñar a un niño que, oye, te vas a sentir un poco desplazado, pero no pasa nada y te siguen queriendo, aunque a lo mejor no te quede tanto tiempo, es importante, ¿no? Sí, totalmente, qué guay. Pues nada, hay que apuntarse, leer No escuchas a la luna para conocer exactamente cómo utiliza Marina el lenguaje, cómo añade estas pequeñas pildoritas de comedia, humor, cómo va introduciendo ese terror al secuestro. En este caso, ¿qué terror sería el secuestro, no? Como tal. Sí, en plan, bueno, más que sí, en plan, el Dama Luna es una fuerza mucho más grande, ¿no? Y se quiere llevar no a Zaira, que era más directo, sino a Eridán y al niño que secuestra, ¿no? Entonces es como el típico David contra Goliat, ¿no? En plan, tú eres pequeñito y eres un niño, pero te esfuerzas muchísimo contra una fuerza maligna que te quiere hacer daño a ti o a la gente que quieres. Qué guay. Pues es el momento de hacer preguntas. Si alguien quiere que levante la mano, ese botoncito este grande que tienes en el centro, que le das para poder hablar. Y veo que ya tenemos una pregunta de Tania Moreno. Tania, te voy a dar pase para hablar para que puedas hacer la pregunta a Marina. A ver. Ahora, Marina, digo, Tania, puedes darle al botón del micrófono para que se te abra. A lo mejor no quería hablar y simplemente le ha dado. Es que también cuando le das, luego hay que darle al botoncito del micrófono, que yo la primera vez también. Sí, 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 hay que darle al botón del micrófono.
A lo mejor. Bueno, mientras se aclara, si quieres, hablamos un poco de qué consejo le darías a alguien para que empezara a escribir sobre este género y a este público concreto. Pues lo primero es leer mucho infantil, porque además a veces vamos como, es normal ir suave y no querer tener cuidado con lo que escribes y tal, pero los niños leen cosas muy bestias y quedan muy a gustos. Entonces, leer mucho infantil, de mis libros, autores infantiles favoritos, por ejemplo, es Ángela, no me voy a decir bien el apellido, así que no lo voy a decir, la del pequeño vampiro, que realmente escribe de vampiros para niños. Y aunque luego toda la serie tiene como un toque más humorístico y de aventuras, el primer libro sí que yo lo categorizaría en terror para niños, aparece el vampiro en la ventana, Antonio está asustado, tal. Y está muy guay como lo escribe. O luego, por ejemplo, Surralda, que le he mencionado antes, hace cosas muy bestias para niños. En el libro de La medicina de Jorge, La fantástica medicina de Jorge, es un niño que activamente quiere matar a su abuela y es protagonista, en plan, y les encanta, en plan, a día de hoy que ha pasado tiempo, ¿no? En plan de, les sigue gustando, tienen un humor tiene un sentido del humor muy interesante y te entran más fácil. ¿Cómo se llama esto de cuando lees que tienes que pasar la no sé qué de credibilidad? Eh, La barra de credibilidad, algo así se llama, no me acuerdo. bueno, yo no El me signo de acuerdo yo. credibilidad. Pues los niños entran más rápido. En plan, tú les dices, hay señores en la luna que hacen no sé qué cosa. Y dice el niño, ok, venga, seguimos, ¿no? Entonces es muy guay, es muchísimo juego. No sé, siempre que seas coherente dentro de la misma historia, están más dispuestos a comprarte cualquier cosa mágica, porque todavía el mundo es mágico. Es que, bueno, espero que no haya niños aquí escuchando, ¿no? Pero los niños creen en la magia, creen en los Reyes Magos, creen en Papá Noel, en su mundo todavía es fantástico. Entonces eso te da muchísima a ti facilidad para meterles ahí, porque ya están en ese mundo la mayoría, ¿no? Y por último, haznos una recomendación de terror para niños, por si hay mamás y papás que nos están escuchando y que quieran, pues a lo mejor introducir un poco, aparte del tuyo, que está ya recomendadísimo, algún libro que creas que pueda estar guay para que empiecen a iniciarse en este género. Pues, por ejemplo, es el de Las brujas de Roaldán, es para a partir de 10 años. Me parece muy buen libro y muy divertido y como con mucho... va muy rápido. El pequeño vampiro también lo recomendaría. Yo de pequeño me leía los cuentos, en plan, bueno, tendría a lo mejor 10 años. Entonces, claro, ya digo, cada niño luego sabe su ritmo de lectura y cada niño tiene que ir viendo lo que tal. Yo con 10 años también me leí los cuentos de los hermanos Grimm, los originales. Que eso sí que Ostras, me fuiste a tope. me gustaba muchísimo. Y, y son muy gore, pero al mismo tiempo pues son muy fantásticos y tal, y yo estaba enganchadísima, es que eso me parece. Y Apuntabas luego maneras. apuntaba maneras. Toda la serie de pesadillas, además cuando los niños les cogen una obsesión y les gusta muchísimo, se leen uno tras otro, también hay en pesadillas hay libros mejores, peores, más fuertes, algunos que son puramente fantasía, ¿no? Pero en general luego ya si te empieza a gustar leer eso está muy bien. El Circo de los Extraños también me gustó muchísimo de aquella, quizás sea más ya middle grade ese libro. El Circo de los Extraños iba de... Luego era una saga súper larga y eso ya empezaba a desvariar un poco. Pero en el primer libro iba de un chico que iba al circo con su mejor amigo y había el mejor amigo que era súper friki, descubría que uno de ellos era un vampiro de verdad y estaba empeñado en que el vampiro se transformase, pero el vampiro no quería y era como oscurillo, así muy guay. En plan, yo de ese libro recuerdo cosas muy chulas. No quiero hacer muchos spoilers. Luego hay una película que por favor no veáis porque era una burla al libro. Pero sí que, y si me acuerdo alguna más, pues te lo comento si quieres, por si lo pones lo hacemos un hilo o lo quieres poner en alguna parte o algo. Sí, cualquier recomendación que me pases la pondré por el artículo que haré con el episodio cuando lo suba en diferido y ahí podéis ver los libros que ha ido recomendando Marina. Luego me los pasas por la lista y así no tengo que ir buscándolos yo paso a paso. Y Perfecto. Marina, la última pregunta que te quiero hacer y ya sí que sí cerramos es si tienes pensado sacar más libros de terror para niños en el futuro. Sí que me gustaría, sí que me gustaría. No tengo ninguna idea ahora sí como concreta que quiero que vaya de esto. En middle grade sí, en infantil no, pero es algo que sí que quiero seguir escribiendo y tengo bastante claro. Me gusta escribir para niños, me gusta escribir terror, así que es un poco al final como confluye, ¿no?
Si te faltan ideas sobre miedo para niños, yo tengo un montón de listas de lo que me daba miedo de niña, así que me cuentas y te digo todas las listas de cosas que puedes explotar por ahí. Pues nada, Marina, como veo que nadie quiere hacer ninguna preguntita por aquí, ya vamos cerrando esta primera charla. Muchas gracias por venir y inaugurar el HalloWrite. Espero que hayas estado a gusto en este pequeño episodio charla en directo. Sí, hijo, muchísimas gracias por invitarme y a todos los que me estado escuchando, espero que hayáis sacado algo útil, que yo es que de verdad algo, cuando me invitan a cosas digo, si yo no soy experta en nada en la vida, más que en mi perro quizá, no sé. Así que nada, gracias por invitarme, espero que vaya súper bien, que tengáis una jornada muy muy chula y nada, un saludo a todos. Espero que hayas disfrutado de este episodio del HalloWrite y te recomiendo que si no quieres perderte otros episodios especiales de literatura juvenil para escritores, nos sigas en redes sociales. Por el momento, te deseo un feliz Halloween con retraso.